Hola, buenos días. Nosotros nos presentamos. Vamos a hablar de nuestro producto integrador de aprendizaje, en el cual se le preguntó alrededor de 100 personas si sus gastos de luz consideran que han aumentado o han disminuido. Eh, en esto consideramos las preguntas de cuánto paga bimestralmente de luz, de qué municipios son, los integrantes que llegan a vivir en su casa, los aparatos electrónicos que utilizan, cuántos paneles solares, si ellos cuentan con paneles solares, y si es así, cuánto llegan a pagar, y el precio promedio de si han llegado a aumentar o a disminuir los gastos de luz en este último año. Las gráficas que tenemos aquí llegan a ver la frecuencia. Cuanto al pago, el que más se llega a repetir es de 1100. Y en cuanto al municipio, el municipio que más se llega a ver es el de Apodaca. Después de eso, hicimos como el dato que más se repitió en cuántos integrantes de tu familia viven en la casa son de 5. Y de aparatos electrónicos fue el celular con 100 respuestas y la televisión con 98, siendo un dato muy similar. Y en cuanto a si contaban con paneles solares, la gran mayoría respondió que no. Y considerando el precio, si han aumentado o han disminuido, la mayoría optó de que no ha aumentado, digo que ha aumentado o que se ha estado manteniendo igual. Para empezar, pues primero tenemos los datos no agrupados, el cual primero se estima las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Para la media, primero pues se toman los 100 datos, se suman todos los datos y se dividen entre n, que es 100, dándonos total que la media es de 1545,75. Para la mediana se acomodan los datos de menor a mayor y se toman el valor del centro, el cual fueron dos, que fueron 1100 y 1100 y se dividen entre dos, dando la mediana 1100. Para la moda, pues de igual manera dio 1100, teniendo una frecuencia de 13 veces. Para las medidas de dispersión, varianza y desviación estándar, primero los datos se multiplican al cuadrado y después se multiplican debido a las frecuencias que tienen. Y finalmente se agregan en la ecuación de la varianza entre n-1, el cual nos da un total de 1.591.943.62. Y para la desviación estándar simplemente se le saca la raíz cuadrada a ese número, el cual nos da 1.261.72. Para las gráficas de histograma y polígono de frecuencias, primero se determina el valor de K, el cual nos dio 7, y después se saca una pequeña ecuación que hay que tomar el número mayor menos el número menor entre el valor de K, el cual nos dio 5000 menos 350 entre 7, dándonos que esto nos da 664 más 1, 665. Después aquí se agrega en la tabla que empieza de 350 y finalmente finaliza en el 5005. Y aquí se puede ver en el histograma, el cual tenemos 7 gráficas, siendo la mayor de 350 y 1015, y pues la que prácticamente no se obtuvo nada es de la de 3100 y entre 3375. Aquí pues podemos ver el polígono de frecuencias, y pues como conclusión tenemos que se puede ver que en los pagos bimestrales de luz la mayoría de las familias del estado pagan entre 350 y 1050 pesos, con un porcentaje del 39% del servicio de electricidad. Para el tema de intervalo de confianza, del estudio realizado para analizar el gasto en electricidad de distintas personas del Estado, de los 100 datos de la encuesta aplicada de los pagos bimestrales al servicio de electricidad, se quiere dar el propósito de estimar el pago promedio real que realizan los hogares por este servicio. A partir de la información recolectada, se obtuvo una media de 1.545,75 pesos y una desviación estándar de 1.261,72 pesos. Debido a la variabilidad de los consumos y a la importancia de contar con una estimación precisa del gasto promedio, se plantea construir un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 98%,
para estimar el promedio poblacional del pago bimestral de electricidad. Lo primero a hacer es con los datos de media, desviación estándar y nivel de confianza y número de datos ya identificados, se encontrará primero Z, que es con el nivel de confianza, que sería igual a 98% entre 100, dándonos un punto 98 y dividido entre 2, dándonos punto 49. Y en la tabla Z indicaría que en la tabla, sí, Z, eh, ahí diría que Z vale 2.33. Seguido de encontrar Z, se estima la U, que sería U igual a media más menos Z multiplicado por desviación estándar entre raíz del número de datos, que quedaría así. U igual a 1545.75 más menos 2.33 por 1261.72 entre la raíz de 100, quedando que U valga 1545.75 más menos 293.98. Divididos aquí tanto el límite inferior de confianza como superior de confianza. El límite inferior de confianza sería la resta de 1545.75 menos 293.98, haciendo que el límite inferior de confianza valga 1251.77, mientras que el límite superior de confianza sería la suma de 1545.75 más 293.98, haciendo que el límite superior de confianza valga 1839.73. Ya con el intervalo de confianza, esta sería la gráfica donde queda que con un nivel de confianza del 98%, se estima que el promedio poblacional del pago bimestral de electricidad por familias se encuentra en el rango de 1.251.77 a 1.839.73 pesos. Ahora vayamos con prueba de hipótesis. Con el propósito de evaluar si el pago promedio bimestral del servicio de electricidad por hogar en el estado ha cambiado respecto al esperado, se plantea un análisis estadístico basado en una prueba de hipótesis. Se considera que el promedio poblacional es de 1.800 pesos por bimestre. Sin embargo, se sospecha que este valor podría haber variado debido a modificaciones en las tarifas y cambios en los patrones de consumo de los hogares. Para investigar esta situación, se toma la muestra de 100 datos de una encuesta aplicada y se utiliza la desviación estándar poblacional de 150 pesos, aceptada como parámetro válido del comportamiento histórico de los pagos. Con estos datos se formula una prueba de hipótesis bilateral con un número de significancia del 5%, con el objetivo de determinar si existe la evidencia estadística suficiente para concluir que el pago promedio poblacional actual es diferente a 1.800 pesos. Primero, elaboramos la hipótesis que es hipótesis nula, que es igual a mu igual a 1.800, y hipótesis alternativa, que no sería igual a 1.800. Ahora, para la obtención de datos tenemos que mu es 1.800, la desviación es 150, el número de datos es 100, x barra es 1545.75 y el nivel de significancia es de 5%. Ahora elaboramos la gráfica donde se ponen ambas dos colas y el nivel de significancia se divide entre 2, que sería 5, entonces se divide entre 2, 2.5, 2.5%, y abajo se pone mu, que es igual a 1.800, y entonces en medio tendríamos el área de no rechazo. Ahora, para obtener el estadístico de prueba, se utiliza la siguiente fórmula, que sería z igual a x barra menos mu dividido entre desviación estándar, que la desviación estándar estaría dividida entre la raíz cuadrada del número de datos. Al final, con esta fórmula y aplicando los datos, nos quedaría que z es igual a menos 16.95. Ahora obtenemos los valores críticos, que sería 100 menos 5%, en total sería 95% dividido entre 100 nos da 0.95, y 0.95 dividido entre 2 nos da 0.4750. Y utilizando la tabla Z nos da que Z es igual a 1.95
Y también usaremos menos 1.96. Corrección 1.96. Ahora, basándonos en las reglas de decisión, decimos que no se rechaza hipótesis si menos 1.96 es menor o igual que z, y si z es menor o igual a 1.96. Se rechaza hipótesis si z es mayor que 1.96 o si z es menor que menos 1.96. En conclusión, se rechaza hipótesis. Con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística muy fuerte de que el pago bimestral promedio por el servicio de electricidad no es de 1.800. Según la muestra, el promedio muestral de 1.545.75 pesos sugiere que el verdadero promedio poblacional es significativamente menor que 1.800 pesos. Del tema de regresión y correlación lineal, de los datos que se dieron, de los 100 datos, vamos a seleccionar los 5. Bueno, aquí yo regreso. Aquí cortamente. Esta parte. Del tema de regresión y correlación lineal, de los 100 datos, vamos a agarrar 10 datos, de los cuales agarraremos los 5 menores y los 5 mayores. En la encuesta, básicamente en la encuesta nos preguntamos por el número de integrantes que se tiene por hogar, para tener una variable que pueda influir en el pago que se tiene al servicio eléctrico. Por lo que primero nos preguntamos quién es la variable dependiente. Pues en esta dice que el número de integrantes es un factor que influye directamente en el consumo, mientras que el pago de servicio es el resultado de dicho consumo. Por esa razón, deducimos que el pago por el servicio es la variable dependiente y ya que varía en función al tamaño por integrante por hogar. Por lo que aquí tenemos las dos variables, que la variable dependiente es el pago de recibo de luz o por dicho consumo básicamente, y tenemos la variable independiente, que es el número de integrantes que se tiene por hogar. El objetivo de este estudio es determinar si existe una relación lineal entre el número de integrantes por hogar y el pago que se realiza por el servicio eléctrico, así como evaluar si es posible predecir el monto del recibo de luz a partir del tamaño de integrantes que están en el hogar. Aquí tenemos la tabla que, pues aquí están las dos variables con las cantidades que dependiendo aquí tenemos desde número de integrantes desde el 1 al 10 y aquí tenemos la gráfica de dispersión que nos determina que dependiendo del número de integrantes que si vayan aumentando, pues va a ir subiendo lo que es el pago de recibo de luz, o sea, lo que va a aumentar el recibo. Y aquí tenemos las medias. Ahora, para determinar, primero vamos a determinar lo que es el coeficiente de correlación lineal, que aquí primeramente vamos a sacar de cada variable lo que es la desviación estándar de cada uno. Aquí tenemos la variable del pago de luz, que es la variable Y. Y al final determinamos lo que es la multiplicación entre lo que es entre las variables menos las medias y su multiplicación entre ellas. Y aquí tenemos que al final de todas las ecuaciones, pues tenemos que R, que si nos daba igual a más 1, no se podría hacer, y que sea menos 1 tampoco se podría hacer. Entonces, si nos dio que es 0.96.87743.072, que nos quiere decir que existe una relación muy fuerte entre las dos variables. Y también tenemos lo que es el coeficiente de determinación, que nos dice que el coeficiente de determinación obtenido fue de 93.85, lo cual nos indica que el número de integrantes por familia, que casi del 94% de las variaciones en el pago del servicio de electricidad. Esto significa que existe una relación muy fuerte entre ambas variables y que el tamaño de integrantes en el hogar influye de manera significativa en el monto pagado por el consumo eléctrico. Ahora vamos a decir lo que es el modelo, la ecuación del modelo de regresión y correlación lineal, que tenemos que determinar lo que es las variables B y A. La variable B se identifica como la pendiente, si este va a subir o va a bajar. Y lo que tenemos la variable A, que es el punto de intersección que se tiene en el eje Y. Haciendo todas las ecuaciones, nos damos cuenta que la ecuación del modelo de regresión y correlación lineal se determina como Y sombrero igual a menos 948.945946 más 579.189192. Y aquí tenemos lo que es la gráfica de regresión y correlación lineal.
y tenemos que hicimos una pregunta de que si 12 personas vivieran en un hogar, ¿cuál sería el monto pagado a esperar por el recibo de luz? Pues hicimos con la ecuación que formamos del modelo de regresión y correlación lineal, nos dice que si los integrantes por hogar fueran 12 personas, el monto a pagar en el recibo de luz sería de 6.001 pesos, .32 pesos. Y ahora, como conclusión, tenemos que el análisis de correlación y regresión lineal realizado permite comprender de manera objetiva la relación entre el número de integrantes de un hogar y el pago bimestral del servicio de luz. Los resultados obtenidos muestran una correlación positiva muy fuerte, lo cual significa que un mayor de personas viviendo en una vivienda mayor es el monto de pago que se va a hacer por dicho consumo de energía. La ecuación de regresión construida demuestra que el aumento del pago sigue un patrón lineal y constante, indicando que cada integrante adicional incrementa el costo bimestral de manera profesional. Esto confirma que el tamaño de hogar es un factor determinante en el comportamiento del pago de luz y que el modelo estadístico es adecuado para predecir el pago estimado según la cantidad de integrantes. En general, el estudio evidencia que la regresión y correlación lineal son herramientas útiles y precisas para analizar patrones de consumo, explicar variaciones entre hogares y apoyar decisiones relacionadas con el uso eficiente de la energía. Los resultados obtenidos reflejan un comportamiento ordenado y coherente, lo que refuerza la validez del modelo y la utilidad de aplicar estos métodos en situaciones reales. Como conclusión general, tenemos que en este proyecto se aplicaron distintas herramientas estadísticas que permiten analizar y comprender de manera integral los datos trabajados. A través de las medidas descriptivas y de dispersión, se identificó el comportamiento general y la variabilidad de la información. Las gráficas facilitaban la interpretación visual de los resultados, mientras que el intervalo de confianza permitió estimar parámetros con mayor certeza. La prueba de hipótesis brindó un método objetivo para tomar decisiones basadas en evidencia y el análisis de correlación y regresión lineal permitió conocer la relación entre variables y construir un modelo predictivo que nos ayude a saber qué monto se puede dar en unos siguientes en un futuro. Y también con el conjunto de todos estos elementos demostraron la importancia de la estadística para interpretar datos reales y apoyar conclusiones fundamentadas. Este proyecto fortaleció la comprensión y el uso práctico de los principales métodos estadísticos.